Bueno, agradezco al Señor por esta oportunidad y por todo lo que el Señor nos concede. Y quiero compartir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Algo que estaba meditando y es algo muy actual. Nosotros predicamos a un Cristo vivo y a un Cristo de poder. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Nuestro Dios no está en una tumba, Él ha resucitado, Él ascendió y dice la palabra de Dios que Él viene por segunda vez. ¿Sí? Él viene pronto. Y la palabra de Dios nos enseña eso, hermanos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos desde un versículo que nos habla de la primera venida de Jesús. Hay como entre 7 y 8 versículos más que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Hermanos, ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder está en medio de su pueblo, por medio del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos enseña esto, hermano, que la iglesia de Cristo es una iglesia que tiene esperanza. Y la esperanza de Cristo, la esperanza que tenemos en Cristo, mejor dicho, es una esperanza purificadora, es una esperanza consoladora, nos consuela, ¿sí? Realmente nos alienta a seguir. Pablo le decía a unos hermanos en Tesalónica que aliéntense los unos a los otros, queridos, le decía con estas palabras. ¿Qué palabras? De que Cristo viene por segunda vez. Amén. Y que nosotros, la iglesia de Cristo, va a ser parte de las bodas del Cordero, de ese arrebatamiento. Por eso, en esta noche quiero dejarte esta palabra que nos habla realmente si somos la iglesia verdadera, cuál es la característica de la iglesia que el Señor viene a buscar. Amén. Estamos pasando a nivel nacional, nación por muchas dificultades, problemas, los vemos en el mundo también, ¿sí? Cuántas personas que están pasando por dificultades y si nosotros no estamos exentos a eso, hermanos, ¿no? Todos los días tenemos pruebas y luchas y dificultades, pero sabemos, como dice su palabra, como compartía nuestra hermana Juliana, como compartía nuestro hermano Marcos, ¿sí? Realmente el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida y nosotros fuimos llamados a servir, a predicar la buena noticia, hermanos. Y vamos de victoria en victoria por medio de Jesús. Amén. Dice capítulo 3, versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí expuesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, que dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Palabra de Dios. Hermanos, saben que cuando éramos chicos, nosotros crecimos ¿no? Cuando hablo de nosotros, mis hermanos, ¿no? Mi hermana también, escuchando música, en un ambiente de que mi padre siempre escuchaba música, ¿no? Compraba cassette en ese tiempo, ¿no? Ahí estábamos delatando mi edad, hace años, ¿no? Y escuchábamos música de rock cristiano, de alabanza, y hay una canción que estas últimas 2 semanas estuve escuchando, que es un cassette de 1998, ¿sí? Yo era muy pequeño, y es una canción que
de un disco que me gusta mucho de Petra, ¿no? Y quería leerle una parte de lo que dice esta canción. Esta canción se llama Hola de nuevo, dice, ¿no? Y me llamó la atención para poder compartirla con todos ustedes. Dice, todos tienen que decir adiós mientras se limpian las lágrimas de los ojos, decía esta canción. Todo el mundo se despide con más cariño cuando saben que no habrá secuela. Todo el mundo dice un sayonara cuando saben que no volverán mañana. Todos esperan tener reencuentros de nuevo, juntos con lo que conocieron una vez. Luego decía la canción, hay un saludo reservado para el cielo. Y el estribillo de esta canción decía, hola de nuevo, volvemos a estar juntos. Hola de nuevo, estamos aquí para siempre. Hola de nuevo, reunidos en el cielo. Y luego dice, hola de nuevo. Cuando nos veamos solo habrá una cosa que decir. No puedo esperar hasta que nos reunamos y digamos, hola de nuevo. Hermanos, y esto es lo que quiero dejarte, ¿no? Como comentaba a lo primero, nosotros tenemos esperanza, ¿no? El mundo tiene sus esperanzas en cosas terrenales, tal vez, ¿sí? En el acá, en el ahora, en tener un mejor estatus social, económico, pero la iglesia de Cristo tiene una esperanza no solamente acá, ¿sí? El evangelio no es un evangelio limitado, a eso es lo que quiero llegar, sino que trasciende este tiempo, esta edad que estamos viviendo. Nacimos para este momento, ¿sí? El Señor nos llamó, ¿sí? Estamos en el camino del Señor, pero no solamente la esperanza radica en este mundo, sino que radica por toda la eternidad. Nuestra esperanza se llama Jesús. Y como decía esta canción, hay un saludo reservado para el cielo, para aquellos, ¿sí? Que son la iglesia verdadera del Señor, aquellos que partieron, ¿sí? En Cristo, nuestros familiares, aquella persona, hermanos, desde el Antiguo Testamento, de todos los tiempos, de todas las edades, va a haber una reunión, va a haber un culto de toda lengua, tribu y nación, que dice la palabra de Dios que en el aire le recibiremos al Señor y en los cielos estaremos para siempre con Él. Por eso yo creo en ese hola de nuevo. ¿Cuántos creen en eso? Eso es una verdad, hermanos, y vamos a ver por sobre todas las cosas al único y verdadero, al Santo de Israel, a nuestro Dios, a Jesús, hermanos. Por eso, esta palabra, decía el versículo 7, escriba el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el Santo. Hermanos, fíjense, la palabra dice santo, esto nos habla de la deidad de Cristo. En el Antiguo Testamento Dios se presentaba como el santo. En los profetas, por ejemplo en Isaías, hay más de 25 veces donde Dios dice, donde Jesús se presenta como el santo de Israel, como el santo. ¿Y esto de qué nos habla? De la deidad de Cristo. El verdadero dice, acá nos habla de que Cristo, el escucharlo, el estar en su camino es digno de confianza, hermanos. Él es el verdadero, hermanos. Él es veraz y como lo decía Dios en el profeta Oseas capítulo 11, Él no es hijo de hombre para mentir. Hermanos, el evangelio es la buena noticia verdadera. ¿Cuánto lo creen? El que tiene la llave de David, dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el capítulo 22 de Isaías, en el tiempo donde el reino de Israel, la nación de Israel se había dividido, el reino del norte y el reino del sur, dice que estaba Ezequías, el rey de Judá, en ese tiempo donde estaba el profeta Isaías profetizando palabra de Dios, y había un mayordomo que se llamaba, acá lo tengo anotado, Sebna, ¿sí? Era el mayordomo de Ezequías. Este mayordomo controlaba la entrada al palacio real del reinado del rey Ezequías, al palacio real, ¿sí? Y hay una profecía en el capítulo 22, ¿sí? Y desde el capítulo 22 podemos ver que hay una sustitución y una palabra de parte de Dios a este mayordomo, porque en cierto momento, en una determinada oportunidad, este mayordomo se creía autosuficiente. Esta persona que controlaba la puerta de la entrada, que tenía la llave, que él decía, vos pasás, vos no, en un momento él se creía realmente, había una ostentación a sí mismo,
Y hay una palabra profética de parte de Dios por boca de Isaías que le dice que él iba a ser sustituido y reemplazado por otro, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, también nos cuenta en ese tiempo que iba a ser llevado cautivo y que iba a ser desechado y reemplazado por otro que Dios había preparado, que se llamaba Eliakim. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Y ese fue reemplazado y Eliakim tomó su lugar, y Eliakim, dice la palabra de Dios, que era una persona íntegra, era una persona realmente de palabra, era una persona que estaba realmente haciendo la voluntad del Señor, en otras palabras, ¿sí? Y nos cuenta que ese controlaba la entrada al palacio real. Ya no Semná, sino Eliakim. Y de la misma manera, dice, Jesús se presenta a esta iglesia y le dice, yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La nación de Israel, el reino del norte, jamás volvió del cautiverio, pero Dios se encargó de que la nación del sur, donde estaba Ezequías, el linaje de David, pueda volver del cautiverio, de donde saldría, de donde venía el Mesías, ¿sí? Y Jesús se presenta de esta manera: yo tengo la llave, ¿sí?, de David, del reino celestial. Y Jesús es el que está ahí, hermanos, como mayordomo que abre la puerta y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Se entiende, hermanos, esto? Versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, desde el capítulo 2, capítulo 3, hay un mensaje de parte de Dios a 7 iglesias, de todos los tiempos que pasó, pero también la palabra de Dios nos llama a reflexionar sobre estas iglesias, ¿sí? Hay una presentación que Jesús hace en cada una de esas iglesias. También hay una virtud. ¿Qué quiere decir? Hay algo que destaca a Jesús, que le dice, mirá, tenés esto a favor. Realmente destaco esto de vos, de esta iglesia. Pero también hay un reproche de parte de Jesús a la iglesia. Hay algo que está mal, ¿sí?, en la iglesia. Y también, por último, hay una advertencia. Jesús se presenta, ¿sí?, a cada una de estas iglesias de esta manera. Pero en esta iglesia que estamos compartiendo en Filadelfia, como acabamos de leer todo este pasaje, no vemos ningún reproche de parte de Dios. No hay ningún reproche, sino que vemos en el versículo 8 que hay una virtud. Dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es la virtud? Dice la palabra de Dios, aunque tienes poca fuerza. Hermanos, en este tiempo escuchamos muchas iglesias, ¿sí?, entre comillas, muchas personas que dicen, no, hay que conquistar los medios, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hermano. Pero la iglesia verdadera, en primer lugar, nos dice, la iglesia que va a ser arrebatada es la iglesia que tiene poca fuerza. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es una iglesia que tiene poca influencia en el mundo. Es una iglesia que tiene poca repercusión en el mundo, ¿sí? El Señor no viene, a veces escucharon ese refrán que lo más importante no es la cantidad, sino la calidad, ¿no? En una oportunidad había un pastor, ¿sí?, que fue a visitar a otro pastor en su congregación, y esto es verdad, hermanos, ¿sí? Y estaba contento ese pastor de la iglesia local, porque tenía la iglesia, estaba llena la iglesia, ¿no? Y dice que este pastor fue invitado a predicar y pasó y dijo, levanten la mano los que están, decía, hace 2 años en la iglesia, ¿sí? Primero empezó a revelar, ¿quién está hace, por ejemplo, 5 meses? Levantaron, ¿no? ¿Quién está hace 1 año? ¿Quién está hace 2 años? Y eran contados, eran poco lo que habían estado hace 2 años ahí acompañándonos al pastor en esa iglesia, hermanos, ¿sí? Desde enero hasta diciembre, no solamente en esta iglesia, en varias iglesias, hermanos, que predican la sana doctrina, vas a ver, ¿sí?,
vos vas a ver y yo también vamos a ver personas que vienen a la casa del Señor, ¿sí? Que vienen por necesidad, porque todos somos necesitados del Señor. Yo necesito de Dios todos los días, ¿sí? Que vienen y están pasando por momentos difíciles, pero también la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Tenemos que perseverar en este camino de salvación, ¿no? Por eso escuchamos muchas definiciones en cuanto a esto, pero la iglesia que Dios viene a buscar es una iglesia que tiene poca influencia en el mundo, ¿sí? Si me decís, no, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios que el Señor escogió lo vil y lo menospreciado, lo que no era para deshacer lo que es, lo necio para avergonzar a los sabios, ¿sí? Aquella persona que dice, no, por la locura de la predicación, el Señor, ¿sí?, decidió que puedan acercarse a Jesús por el Evangelio, por la predicación, por esta locura, ¿sí? Para los judíos, tropezadero, porque esa piedra que se llama Jesús, la piedra angular, fue tropezadero para ellos, hermanos, que vivían en una religión, ¿sí? Como estábamos compartiendo, y es mucho más allá, ¿no? A eso quiero llegar. Y fíjense, dice la palabra de Dios, aunque tiene poca fuerza, poca influencia en el mundo, Jesús estuvo durante su ministerio, durante su vida en la tierra con 12 personas que luego lo abandonaron, pero hubo un antes y un después de que fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos. La iglesia verdadera es una iglesia que está llena del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Amén. Fíjense, dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. La palabra de Dios nos dice, ¿sí?, que la iglesia verdadera también es una iglesia que está comprometida con la palabra del Señor, ¿sí? Escuchamos otras posturas que dicen, no, el kingdom now, el reino ahora, ¿sí? ¿Qué significa? Que hasta que la iglesia no reine sobre la tierra, Cristo no viene, ¿no? Alguien dijo, olvídate, no va a venir más, ¿no? Hasta que la iglesia no reine, Cristo no viene, no. Entonces hay una cultura de reino, ¿no? Hay que tomar esa cultura, esa posición de reino, pero la palabra de Dios, hermanos, ¿sí?, los principios espirituales de la palabra de Dios son supracultural, que va más sobre todas las culturas que puedan haber en la tierra, hermanos, ¿sí? Y la palabra de Dios nos enseña eso. Si a Jesús lo rechazaron, hermanos, a Dios mismo, Jesús le dijo a los discípulos antes de ir a la cruz, queridos, el mundo los va a aborrecer. El mundo los va a rechazar. Incluso Pablo, cuando estuvo en cierta oportunidad en Hechos capítulo 18, en Atenas, predicando al Dios no conocido, que ellos tenían ahí también, le habían hecho también un altar, los atenienses, por las dudas al Dios no conocido, Pablo lleno con denuedo hablando de Cristo, ¿sí?, predicando la palabra de Dios, cuando tocó el tema de la resurrección, ¿qué pasó? Le dijeron, ya te vamos a escuchar después. Este está loco, no sabe lo que dice, ya te vamos a escuchar después. Es como que no creyeron, ¿sí? Pero hubo fruto también en ese lugar, hermanos, ¿sí? No quiere decir esto, hermanos, que no salgamos a predicar, que no salgamos a hablar la buena noticia. Vamos a tener influencia, hermanos, en nuestra casa. El avivamiento comienza en cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestro vecino, hermanos, en nuestro trabajo. Donde estemos, la palabra de Dios nos llama a ser luz y a brillar en el sitio donde Dios nos ha puesto. Amén. Somos llamados a ser luz y a ser sal, a preservar a este mundo, hermano, que va camino a la destrucción, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos llama a que prediquemos, hermanos, aunque tengamos poca influencia tal vez, ¿sí?, repercusión en el mundo, realmente la iglesia verdadera ha guardado la palabra del Señor, está comprometida con la palabra del Señor, ¿sí? Está comprometida, hermanos, así como los recitales cristianos, así como esos eventos, hermanos, qué importante sería, qué bueno sería, hermanos, que vengan también la gente para escuchar la palabra de Dios, para escuchar enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Qué importante, porque realmente lo que te va a dar fe a vos y a mí, hermanos, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Realmente el Señor nos llama a ser como esa iglesia, como esos hermanos que estaban en Berea, hermanos. Esos hermanos estaban con la palabra, escudriñando y viendo si lo que Pablo estaba diciendo realmente era
la verdad, era real. De la misma manera el Señor nos llama a vos y a mí, hermanos, que nos comprometamos mucho más con la palabra de Dios. Amén. Por eso dice, has guardado mi palabra, y ese compromiso lo muestra hasta el final. Hasta el final, y no has negado mi nombre. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, y bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. ¿Sabes qué quiere decir bienaventurado? Sos un afortunado, querido, de guardar, de leer, ¿sí? Y de oír la palabra de Dios. Sos un afortunado de vivir el mensaje de salvación, de vivir como está escrito acá, conforme a la voluntad del Señor, hermanos. Por eso no existe el Evangelio sin Biblia. Vas a escuchar muchas personas que se levanten y que dicen, no, bueno, vamos a usar la Biblia como una biblioteca más. Vamos a poner la Biblia en la biblioteca y vamos a usar otros libros, otras cosas, hermanos, libros de autoayuda, esto, otro, hermanos. Lo único que realmente va a transformar tu vida, tu corazón, es la palabra de Dios. Es ver a Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos habla de Jesús. Él es el centro de la Biblia, hermanos. Él es el centro de esta reunión. Amén. Él es la palabra encarnada, el logo de Dios. Dios rompió el silencio en su expresión máxima y se dio a conocer mediante su Hijo, hermanos. Dice la palabra de Dios. Jesús dice, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria a Dios, hermanos. Por eso no fuimos llamados a cambiar el mundo, como esa persona que dice, no, vamos a establecer, si te preparamos un lugar para que vengas a reinar, Señor, toma tu lugar, siéntate acá en tu reino. No, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el Señor va a venir a establecer su reino, y nosotros vendremos con Él a reinar, hermanos, como reyes y sacerdotes. Pero antes de eso, esa puerta abierta, hermanos, está para la iglesia verdadera, hermanos, cuando se ceda el arrebatamiento inminente del Señor. Cuando el Señor, como dice su palabra, los muertos en Cristo resuciten primero, dice, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados, raptados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor, hermanos, en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero. Y luego, cuando el Señor venga, hermanos, realmente vendremos con Él a juzgar a las naciones y Él establecerá su reino. Ese suceso, hermanos, se llevará a cabo y pronto. ¿Cuánto lo creen? Por eso dice la palabra de Dios que tu vida, hermanos, en otra palabra, nosotros fuimos llamados no a cambiar el mundo, sino a preservarlo como sal hasta que Cristo venga. Nosotros somos la luz y la sal. Nosotros, ¿sabés a qué fuimos llamados? En otras palabras, a ser testigos. Mi vida, Elías, yo soy testigo, doy testimonio de que Jesús es real. Doy testimonio de lo que Jesús es y hace en mi vida. Doy testimonio de eso, de quién es Jesús. Mírame a mí. Los cristianos, vos y yo leemos la Biblia. Los incrédulos, las personas, ¿sí?, del mundo leen cristianos. ¿Sí? Vos sos la Biblia, vos sos la Reina Valera de aquellas personas que están sin el Señor. A través de tu vida, de tu testimonio, hermano, las personas pueden acercarse a Jesús, ¿sí? Mucho más allá de lo que decimos, de lo que hablamos, transmitimos a Jesús con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que somos. Y somos hijos de Dios, hermanos. Amén. Decía Pablo en Filipenses 1:27 que nos comportemos como es digno del Evangelio. Ya la dignidad que nos había quitado el pecado, ¿sí? Lo que nos había quitado el pecado, por medio de la obra redentora de Cristo, tenemos esa dignidad, ¿sí?, esa relación. El mejor título que tenemos es que vos sos hijo, que vos sos hija de Dios, hermanos. Y eso es lo más valioso que podemos tener, hermanos. Amén. Por eso la palabra de Dios nos enseña que la iglesia verdadera es la iglesia que, aunque tiene poca influencia en el mundo, aunque sea un remanente en el mundo, ha guardado la palabra, se ha comprometido con la palabra de Dios. La palabra de Dios
por sobre todas las cosas. La iglesia verdadera solamente es ese pedestal, ¿sí? Solamente es este atril donde la verdad, como le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Columna y baluarte de la verdad que es Cristo, está por encima de todo. La verdad absoluta y objetiva, la verdad del Evangelio que es Jesús. Amén. Por eso, hermano, Dios nos llama a ser testigos, a dar testimonio de quién es Jesús. Por eso, versículo 10, hay una promesa para aquel que guarda su palabra. Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, hermanos. Necesitamos llegar a ser esa iglesia que el Señor viene a buscar, hermanos, ¿sí? La iglesia que dice acá, hermanos, en el versículo 10, ¿sí? Por cuanto has guardado de la palabra de mi paciencia, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, no dice en la hora de la prueba, sino que de la hora de la prueba. La palabra guardar, ¿sabe qué significa? Apokeimai, de griego, que quiere decir sacar, sacado. El Señor te está diciendo sacado para ser puesto aparte, hermanos. Y dice la palabra de Dios, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir no solo sobre una parte del mundo, sino sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso la palabra de Dios nos dice, como lo decía Pablo, ¿sí? A los hermanos en Tesalonicenses, ¿sí? Le decía, nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿sí? Y como también dice en otro pasaje, y se los quiero leer, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, dice versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9 dice, mucho más ya siendo justificados, decía Pablo a los hermanos, por medio de la fe seremos salvos de la ira venidera. Seremos salvos de la ira ya siendo justificados por medio de la fe en Jesús, hermanos. ¿Cuáles son las razones, hermanos, que nos hablan, ¿sí?, de que la iglesia no va a pasar por este periodo de gran tribulación, sino que va a ser arrebatada antes, ¿sí? Como lo dice Apocalipsis 3:10, el Señor nos guarda de la hora de la prueba. Va a ser sacada la iglesia. Hay una liberación y como compartíamos en Tesalonicense, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también la palabra de Dios nos enseña, hermano, y vemos en Apocalipsis que la iglesia no es mencionada en la gran tribulación. Y a la iglesia se le pide también que esté lista para el inminente retorno del Señor. Es un retorno inminente, hermanos. La palabra de Dios nos habla de esto. Y no estamos hablando de la segunda venida cuando dice la palabra de Dios que todo ojo le verá, ¿sí? Que todo ojo le va a ver al Señor. Sino estamos hablando de esa fase de su segunda venida, la primera fase que tiene que ver con ese arrebatamiento secreto de la iglesia. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y también hay, hermanos, una advertencia. En el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué nos dice el Señor? Retener lo que tiene, lo que tenés. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Hermanos, y para ir terminando, dice la palabra de Dios que el Señor viene pronto, amén. Y nos dice a nosotros que retengamos lo que tenemos. La iglesia verdadera, la iglesia que el Señor viene a buscar, aunque tenga poca influencia, hermanos, aunque tenga poca fuerza, es la iglesia que está comprometida con la palabra de Dios, que está comprometida con la oración, que está comprometida con la búsqueda, ¿sí?,
por medio del ayuno, de la consagración. Es una iglesia santa, pura, sin mancha, la que el Señor viene a buscar, hermanos. Es la iglesia que se santifica mediante la palabra de Dios, que se santifica mediante el obrar activo del Espíritu Santo todos los días. Y como dice su palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, hermanos. El compromiso con la palabra, tendremos una corona, hermanos. El gran premio que Jesús nos puede dar es que nos diga: buen siervo fiel, ¿sí? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, hermanos. Eso es lo mejor que podemos tener. Pablo decía: va a haber un momento que se van a acabar las profecías, que nadie más va a hablar en nombre del Señor. Decía Pablo a los hermanos de Corinto: va a haber un día en que voy a conocer como fui conocido. Va a haber un día que le voy a ver al Señor cara a cara. Y Pablo pensaba, hermanos, en ese tiempo que iba a gustar no de la resurrección, sino de la transformación, hermanos. Porque él pensaba que no iba a morir físicamente, Pablo, pero sí, así como los muertos en Cristo, todos, ¿sí? Él con ellos iba a gustar de la transformación de un nuevo cuerpo, hermanos, ¿sí? Vamos a tener un nuevo cuerpo semejante al del Señor, dice su palabra. Y Jesús nos dice: aquí yo vengo pronto. Por eso, hermanos, dice su palabra que tenemos que retener lo que tenemos. Tenemos que retener eso, hermanos, ¿sí? El mundo se pregunta, y lo hemos escuchado muchas veces, si hay vida después de la muerte. El mundo acude a tantas cosas, hermanos. La palabra de Dios, ¿sí? Vemos a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, que nuestra vida aquí en la tierra solamente es un suspiro, solamente es un instante, hermanos, comparado con la eternidad, donde allí no hay tiempo, hermanos, donde viviremos eternamente con nuestro Señor, donde nos dice en Apocalipsis, y termino con esto, hermanos, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, donde esta banda que le mencionaba, ¿sí?, escribió esta canción basada en este versículo. Dice la palabra de Dios: en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que habrá, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor mismo enjugará toda lágrima, hermanos, ¿sí? Por eso, hermanos, mi conclusión sería, hermanos, realmente que examinemos en quién ponemos nuestra esperanza, ¿sí? Si ponemos nuestra esperanza en el aquí y en el ahora, o si realmente, como le decía Pablo a Timoteo: yo sé a quién he creído. Yo peleé la buena batalla, yo serví a mi generación, he vivido la vida cristiana intensamente, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, por lo cual me está esperando esa corona, decía Pablo a Timoteo, ¿sí? Dios mismo, hermanos, se enjugará. Y como decía esta canción que le mencionaba, hay un hola, hay un saludo reservado para los hijos de Dios, hermanos. El saludo de Jesús que te diga: te conozco, bienvenido, ¿no? Bienvenido, entra en el gozo de tu Señor, como estábamos compartiendo, hermanos. Y como dice su palabra, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, cuando uno lee un libro, ¿sí?, empieza el libro desarrollándose, el desenlace, y lo que más siempre es importante en el libro es la conclusión, cómo termina, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, ¿sí?, en el último capítulo, ¿sí?, que termina con un final feliz para aquellos, hermanos, que realmente se han santificado, para aquellos que realmente se han comprometido con la palabra de Dios, para aquellos que aunque tenían poca influencia, no han negado el nombre sobre todo nombre, aquellos realmente que pusieron sus esperanzas por encima de lo que pueda llegar a venir, hermanos. Y tenemos pruebas, tenemos luchas, dificultades, claro que sí, pero el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo. Jesús dijo: yo me comprometo con
comprometo mi presencia con ustedes, ¿sí? Pero vayan por todo el mundo y sean testigos a las naciones. El Señor nos llama a testificar, a hablar de Jesús, no solamente de que Jesús murió y resucitó y ascendió, sino de que Jesús viene pronto, ¿no? Y como dice su palabra en Corintios, dice Pablo, se despedía de los hermanos diciendo Maranata, hermanos, que quiere decir Cristo viene. Ese saludo, hermanos, nosotros nos saludamos, Dios te bendiga, paz del Señor, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Sí? Aparte del shalom, que ellos se saludaban y decían paz, ellos decían los hermanos, los primeros hermanos, los cristianos en la iglesia primitiva, ellos decían Maranata, que quiere decir Cristo viene. Ellos vivían toda su vida, hermanos, peleando la buena batalla, viviendo intensamente, ¿sí? Y cuando acabaron la carrera, realmente conocieron como fueron conocidos, hermanos, vieron al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra patria no es aquí en la tierra, hermanos, tenemos una patria celestial reservada en los cielos. Amén. Y por eso quería dejarte esta palabra y alentarte, hermanos, que realmente podamos buscar del Señor, que realmente podamos asistir más a las reuniones, hermanos, que realmente podamos orar y decirle, Señor, te necesito en nuestra vida personal, al abrir nuestros ojos, hermanos, regalarle nuestro tiempo, hermanos, nuestra vida le pertenece al Señor. Si somos hijos de Dios, hermanos, realmente no hacemos nuestra voluntad, ya no somos dueños de nuestra propia vida, sino que el Señor es dueño de nuestra vida, hermanos, en la oración, en la lectura de su palabra, en las armaduras, hermanos, que el Señor nos ha dado como hijos de Dios, que podamos cada día, hermanos, ponerlo en práctica, su palabra cada día más.